Los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. Bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Nasli. Buenas tardes para todos los que nos están viendo. Aquí es tarde, hasta que llueve, ¿cierto, pastor? Amén. Pero qué bendición la lluvia, así como esa lluvia, bendición que el Señor Dios Todopoderoso envía a cada uno de ustedes que nos sigan en el canal de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios. Hoy traemos un tema bien bonito, bien interesante, como todos los que el Señor nos da, ¿cierto, Amén. pastor? Hoy vamos a hablar de tiempo de conquista para los hijos de Dios. Qué precioso. Este es el tiempo de conquista para nosotros, los hijos del Dios viviente. Así es, pastor. Y vemos que Dios le promete a su pueblo una tierra que fluye leche y miel. Así es. Pero muere Moisés y Dios le habla a Josué, siervo de Moisés, hijo de Nun. Así es, sí, pastor. Y le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora toma tú el control de todo. Pasa el Jordán con mi pueblo, porque le voy a entregar lo que yo he prometido a mi pueblo Israel, la tierra que fluye leche y miel. Así es, pastor. Siga, pastora. Y vamos a leerlo en Josué 3:1 al 5, que pasó con Josué y con el pueblo. Dice así la palabra de Dios: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que lo llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, y no acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Gloria a Dios. Vemos aquí algo muy importante. Así es, pastor. ¿Cuál fue lo primero que dijo Vemos Josué? Josué dice que se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel, y partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. Y me llama la atención que lo primero que ellos hicieron cuando llegaron al Jordán fue que reposaron. Claro. Y después de que reposaron, los oficiales recorrieron el campamento. Entonces vemos acá que la palabra de Dios nos enseña que antes de tomar una decisión, antes de ir a conquistar algo, ¿qué debemos hacer, pastor? Estás reposado, estás tranquilo, Ajá. para poder escuchar la voz de Dios. Así es, pastor. Y vemos acá también que los oficiales le dijeron al pueblo que no podían marchar hasta que no vieran que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. ¿Qué significaba el arca del pacto? La presencia de Dios. O sea que tenían ellos, cuando la presencia de Dios empezaba a guiarlos, ellos tenían que empezar ¿qué? A marchar en pos de la presencia de Dios. En ese tiempo era un arca y la llevaban los sacerdotes, pero en este tiempo la presencia de Dios está en nosotros. En cada uno de nosotros. Y nosotros podemos conquistar y podemos hacer maravillas, como dice la palabra de Dios, con la presencia de Dios. Y lo tercero que me llama mucho la atención aquí, pastor, es que Josué le dice al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Así es. O sea, que la palabra santificado es apartarnos del mal, apartarnos del pecado, apartarnos de toda inmundicia. Y vamos a ver qué dice santificación en Hebreos 13:12, en este tiempo que nos habla el Señor en el Nuevo Testamento. Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre,
padeció fuera de la puerta. Ajá. Entonces hay 3 santificaciones. Número 1, ¿cuál es la número 1, pastora? Es la que Dios me ve justo por medio de su sangre. O sea, que el sacrificio del Señor Jesucristo nos hace justos, nos hace santos, porque Él nos ve santos por medio de su sangre que nos limpia de todo pecado. Entonces, santificación es por medio de la obra del Señor Jesucristo. Y lo segundo es el hecho de ser limpiado por la obra del Señor Jesucristo. Sí, lo acabamos de decir, pero me llama la atención la tercera, y es la que dice que debemos, ¿qué, pastor? Santificado por práctica es que tengo que caminar limpiándome cada día del pecado, de la inmundicia, y apartarme De lo malo. de lo Que no le agrada a Claro. Dios. Entonces vemos aquí que el mismo Dios de Josué es el mismo Dios que está en este tiempo con su pueblo, con sus hijos, que Dios nos ama, porque Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y así como Dios le habló a través de Josué al pueblo y le dijo: santificaos porque haré maravillas mañana, lo mismo nos habla Dios en este tiempo, que Él va a hacer maravillas por medio de su pueblo. Pero ¿qué nos manda el Señor? que estemos santificados. Que nos santifiquemos cada día. Si queremos ver esas maravillas de Dios. Entonces, entendiendo que por medio de su sangre, de su sacrificio, somos santificados, entonces podemos conquistar. Pastor, ¿a usted le faltan cosas por conquistar? Hartísimas. Por conquistar familias para Cristo, por conquistar en mi trabajo, Así es, ministerialmente. Todavía nos falta mucho por conquistar, pero yo sé que cada uno de los que nos están viendo tienen cosas por conquistar, y hoy Dios te va a dar la clave. Así como Dios levantó en Josué conquistadores, Dios en este tiempo también está levantando una generación de conquistadores. Pero ¿qué es lo primero que debemos hacer, pastor? Santificarnos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pero hay 2 clases de cristianos, pastor. ¿Están cuáles? Los del desierto, Ajá. y los de la tierra prometida. Ajá, entonces vemos que los del desierto son aquellos que no lograron llegar a la tierra prometida porque ellos murmuraron contra Dios, porque les faltó fe. Le faltó fe. Ajá, pero entonces aquí Dios les está dando una promesa al pueblo de Israel por medio de Josué, o sea, los que Dios dejó para que conquistaran la tierra prometida. Entonces, una de las cosas que la iglesia en este tiempo, los hijos de Dios, deben quitar de sus vidas, que no los deja marchar, que no los deja conquistar, es esa rutina que religiosa. Y hay lo muchas otro, personas religiosas. Así es, pastor. Y lo otro es que Dios quiere levantar una iglesia poderosa. Entonces yo no sé en qué grupo estás tú. Si está en la de desierto o en la iglesia poderosa. Yo o, quiero o en los de la rutina religiosa. Entonces Dios te escogió a ti para este tiempo, así como nos escogió a nosotros, así como Dios escogió a Josué y a su pueblo para que llegaran a la tierra prometida. Pero lo primero que ellos tenían que pasar, el primer obstáculo que tenían que pasar era el Jordán. Amén. ¿Sería fácil pasar un Jordán? No era fácil. Era algo parecido como cuando Moisés salió con su pueblo de Egipto y lo estaban persiguiendo el faraón y el ejército. ¿Qué pasó, pastor? Fue cuando el Mar Rojo se abrió el Mar Rojo y pasaron ellos, pudieron pasar. Ajá. ¿Pero por qué? Porque Moisés tenía fe. Moisés le creyó a Dios y cumplió la misión y pasó al pueblo, y Dios hizo maravillas. Y lo mismo que Dios hizo con Moisés, lo iba a hacer con Josué, porque le dijo: Josué, esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. Amén. Y lo mismo te dice el Señor hoy: esfuérzate y sé valiente. Porque ¿qué es la palabra conquistar, pastor? La palabra conquistar es ganar a través de una guerra, una posesión. Ajá, es ganarlo con la habilidad. Ganarlo con habilidad. Con esfuerzo. Con esfuerzo. Ajá. Entonces vemos que esta generación que Dios espera en este tiempo es la que Dios va a hacer maravillas. ¿Y qué son maravillas? Es algo extraordinario. O sea,
qué poderoso, porque lo que Dios hizo con Josué y el pueblo fue algo maravilloso, y es lo que Dios nos promete en este tiempo. Dios va a hacer cosas maravillosas, aunque veamos tiempos difíciles, aunque veamos, como dice la palabra del Señor, que tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti será vista mi gloria. La gloria de Dios. Entonces el Señor te dice, levántate y resplandece, porque ha venido la luz del Señor, y la gloria del Señor será vista en ti y en nosotros. Amén, así es. Porque la gloria es la presencia, es todo el peso de Dios en cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver que la manifestación de los hijos de Dios es para este tiempo, porque el desierto fue una temporada. O sea, por eso lo que hablaba ahorita el pastor. El desierto es una temporada, ya ahora el momento ya es a poseer. A poseer, a conquistar lo que Dios nos tiene para cada uno de sus hijos, porque esa tierra prometida representa las bendiciones que Dios ha prometido a sus hijos. No sé qué Dios te ha prometido a ti, quizás ministerialmente, laboralmente, familiarmente, esa empresa, ¿cierto? Amén, esa empresa. Esa es la tierra prometida, esa es la bendición que Dios te ha prometido, ha puesto en tu corazón, pero debes que poseerla, conquistar. Debes avanzar, debes... Y con esfuerzo. Ajá. Y con esfuerzo. Y con la habilidad de Dios. Amén. Entonces, para que podamos poseer y cruzar ese Jordán, debemos que ver señales de Dios. Y esas señales son distintas a las que el Señor hizo con Josué. Quizás no vamos a cruzar un Jordán físicamente, pero espiritualmente. Pero espiritualmente sí lo vamos a pasar. Así es, pastor. Entonces vamos a ver cuáles son esas señales o marcas. La primera señal, ¿cuál es? Rompimiento de toda barrera en el Jordán de tus luchas. Ajá. De tus conflictos. Así es. Entonces lo primero que tú debes vencer es ese Jordán de tus conflictos, de tus dudas, de tus luchas. Las luchas que no dejan que poseamos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Porque hay gente que se queda en el conflicto, se queda en el problema, o se queda en el desierto. O se queda en el desierto y no avanza. La segunda señal, ¿cuál es? Dios va a hacer cosas extraordinariamente en nuestra vida. Cosas grandes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se acaba la rutina. Dios te lleva de gloria en gloria. Y de victoria en victoria. Y la palabra de Dios dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amén. Y si Dios lo dijo, nosotros le creemos y avanzamos. Y avanzamos en el nombre de Jesús. ¿Qué dice 2 Corintios 3:18, pastor? Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén, gloria a Dios. La tercera señal, impartición sobrenatural del favor de Dios. Entonces, para poder cruzar ese Jordán, para llegar a la tierra prometida, para poseer, para conquistar lo que Dios nos ha prometido en su palabra, que ha puesto en nuestro espíritu, ¿qué es lo que debemos hacer, pastor? El Señor dijo acá a Josué: engrandeceré tu nombre. Ajá. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y así como Dios estuvo con Moisés, con Josué, está con cada uno de nosotros, los que amamos a Dios. Pero ¿qué necesitamos? El favor de Dios. Y cuando está el favor de Dios en nosotros, en cada uno de nosotros, tenemos la victoria. Así es. Entonces es algo extraordinario. Dice que Dios le dijo a a Josué, ¿qué le dijo? Desde este día voy a ¿qué? A engrandecer tu nombre. Lo que Amén. Decía el pastor ahorita. Josué 3:7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Qué significa esto? Que podrán haber miles, pero sobre él fijará sus ojos, sobre la persona que Dios escogió. Así como a Josué. Entonces el Señor te dice: yo te escogí y voy a engrandecerte en medio del pueblo. Quizás para tu familia no representas nada,
pero Dios va a hacer maravillas en medio de ti, Dios va a hacer maravillas en medio de nosotros para que la gente vea que el Dios que tenemos, el Dios que amamos, que predicamos, es un Dios grande y todopoderoso. Amén, así es, pastora. Porque Él es el que hace las maravillas en medio de su pueblo. Entonces Dios te hace tu favorito. ¿Qué es hacerte tu favorito? Dice que Dios pone el favor sobre nuestra vida, que Dios abre puertas de bendición. Vemos que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿lo sacó con qué? Con bendición. Ellos salieron rebendecidos. Ajá, entonces cuando Dios saca a alguien del desierto, cuando lo saca de Egipto, Dios lo lleva a poseer y Dios va a hacer maravillas. Por eso mandó al pueblo que se santificara, porque iba a hacer ¿qué? Maravillas. Dios va a hacer maravillas. No sé qué cosas Dios va a hacer en tu vida, pero Dios lo dice, nosotros ¿qué? Lo creemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Cristo. Y otra cosa que Dios va a hacer en medio de estas promesas que nos ha dado hoy a través de su palabra, que va a engrandecer nuestro nombre, que Dios pone marcas en nosotros y que el favor de Dios está en nosotros, lo que Dios va a hacer es que va a quitar, que va a expulsar de en medio de nosotros ¿a quiénes? Todas las fuerzas de las tinieblas. Así es. Todo poder de tiniebla. Porque eso fue lo que Dios le dijo a Josué. Le dijo, o sea que Dios va a limpiar tu territorio. Así. Y Josué 3:10, mire lo que dice, pastor. Añadió Josué: en todo conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo. Así o sea, que Dios iba a echar todos esos enemigos del pueblo de Israel de la tierra prometida, para que ellos la pudieran poseer. Lo mismo te dice el Señor hoy. Yo voy a quitar todos esos enemigos, todas esas tinieblas que no te han dejado avanzar, que no te han dejado poseer, que no te han dejado cruzar ese Jordán, para que poseas la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel. Y Amén. Lo sexto es que Dios va a hacer una transformación radical. Mientras no haya una transformación, no vamos a poder ver las maravillas que Dios va a hacer en Tiene medio que de venir una nosotros. transformación en cada uno de nosotros. Así es, Romanos 12:2. No os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces lo primero que Dios quiere cambiar en nuestras vidas es que nuestra manera de pensar va a cambiar nuestra mente, va a renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque esas limitaciones que hay en nuestra mente no nos dejan poseer, no nos dejan avanzar. ¿Y qué es? Los paradigmas. ¿Qué más? Argumentos. Esto es lo que nos limita y nos va a dejar ¿qué? Relegados. Entonces necesitamos que haya una transformación ¿qué? Total. Total. Una transformación total en cada uno de nosotros. Así es. Y lo séptimo es alteración total de los formatos y las estructuras. ¿Sabe, pastor? Porque a veces la gente no puede poseer lo que Dios tiene. Porque tiene estructuras mentales humanas. Así es. O está en la religiosidad, lo que Amén. hablábamos ahorita. Mateo 9:16 al 17 dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. No podemos transicionar con lo que... Con el viejo hombre. Con lo viejo. Con lo viejo. El viejo, Dios no puede usar al viejo hombre. Tiene que haber un cambio Así en es. mi vida. Tiene que haber una transformación en mi vida para que Dios coloque lo nuevo en nuestra vida. Porque Dios va a darnos métodos nuevos, nos va a dar ideas, estrategias, y si la persona todavía tiene ahí su pasado, vive en ese viejo hombre, Claro. no se ha santificado, pues Dios no puede hacer maravillas.
Y lo octavo dice que tiempos poderosos de conquista. Amén. Tiempos poderosos, diga conmigo, tiempos poderosos de conquista. Entonces Josué anima y instruye al pueblo de Israel y lo vemos en Josué 3:9 al 13. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echa delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se siente en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Así es. Ahora vemos que cuando iba pasando los levitas con el arca, con la presencia de Dios, las aguas se separaron. Así es. Se abrieron las aguas dándole gloria al Eterno, a nuestro Padre Celestial, y el pueblo de Israel pudo caminar en lo seco. Así como se abrió el Mar Rojo, las aguas de Jordán también se abrieron en ese momento, dándole gloria y alabanza al poderoso nombre de nuestro Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra. Entonces vemos que las aguas se detuvieron porque pasó la presencia de Dios. Entonces cuando está la presencia de Dios, y una de las señales que decía acá que el pueblo iba a ver, era que Dios echaba delante de ellos ¿a quiénes? A los enemigos del pueblo de Dios. Y la otra señal era que el arca del pacto del Señor de toda la tierra iba a pasar delante de ellos en medio del Jordán. O sea que si la presencia de Dios no iba primero en medio del Jordán, las aguas no se iban a detener, no se iban a abrir. Y por eso el pueblo pudo pasar. Entonces es importante saber que necesitamos la presencia de Dios, que cuando la presencia de Dios va adelante, también los enemigos que tienen que huir, que están ahí, que no nos dejan avanzar, toda tiniebla tiene que ser esparcida en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así es, pastor. Sigamos acá. Entonces vemos que los problemas imposibles en nuestro camino no lo debemos ver como una prueba, sino una gloriosa oportunidad. ¿Para qué, pastor? Para nuestras vidas. Para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Entonces ese problema, ese obstáculo, si tú ves que no pasa nada, necesitas la presencia de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a derribar las tinieblas y vas a poder pasar ese Jordán. Amén, así es. Vemos aquí que el pueblo cruzó el Jordán, pero ¿qué necesitaron ellos? La presencia. La fe y la presencia de Dios, de su Santo Espíritu. La fe de los sacerdotes y de Josué, porque ellos eran los que estaban guiando al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hoy, pastor? Fe. Josué 3:14 al 15, mire lo que dice. Y aconteció que cuando partió el pueblo de su tienda para pasar al Jordán con los sacerdotes, delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Entonces, ¿qué necesitamos, pastor? Dar pasos de un paso de fe, firme, Ajá. creyéndole a nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando damos esos pasos de fe, como lo hizo Josué y sus oficiales, ¿qué va a pasar? El Jordán se detiene y el pueblo cruza por la tierra seca. Amén. Entonces, cuando esos obstáculos se van a derribar en el nombre de Jesús
y vamos a cruzar al otro lado. Josué 3:16 al 17. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaratán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Entonces vemos acá que tú quizás es ese Josué, esos oficiales que dan pasos de fe para que tu familia pase ese Jordán. Para que ese ministerio que avance. Para que esa empresa que avance. Así es. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces vemos que Jesús es el cumplimiento del arca. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Entonces, si Él está con nosotros, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, por eso el Señor le dijo a Josué: no temas ni desmayes. El Señor te dice: no temas ni desmayes, porque el Señor Jesús está contigo. Dios Todopoderoso está con cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer? Dar pasos de fe. Y mire lo que dice Colosenses 2:15 para terminar. Y despojando a los principados. ¿Quién lo hizo? El Señor Jesucristo. Cuando estaba en la cruz del Calvario. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces vemos que el Señor Jesucristo ya venció las tinieblas, ya venció esos obstáculos, esas iniquidades, esas rebeliones, ese pecado. Lo hizo por ti y por mí. Él nos ve justos, nos ve santos a través de su sangre preciosa. Entonces, ¿qué debemos hacer, pastor? Santificado, porque mañana el Señor va a hacer maravilla en cada uno de ustedes. Amén, así es. En el nombre de Jesús. Así esa tierra prometida la van a heredar. La van a tomar y la vamos a poseer. En el nombre de nuestro Señor Cristo, para nuestras generaciones. La salvación de tu casa. La salvación de tu casa. Ese capital para esa empresa que tú quieres empezar. Ese ministerio va a avanzar, va a crecer, se va a multiplicar. En el nombre del Señor. Esa enfermedad en el nombre de Jesús se va a secar en el nombre de Jesús. El Señor Jesús, por medio de sus llagas, dice que fuimos ¿qué? Curados. Entonces debes dar pasos de fe, como lo hizo Josué y su pueblo para cruzar ¿qué? El Jordán. Entonces ese Jordán puede ser esa enfermedad, puede ser ese problema, puede ser ese matrimonio que está pasando por dificultades. Puede ser ese hijo. Así es. Entonces hoy el Señor te dice que Él va a hacer maravillas, pero ¿qué debemos hacer, pastor? Santificarnos. Y marchar en pos de la presencia de Dios, de su Santo Espíritu. Y Él va a echar delante de nosotros a todos aquellos enemigos que se han querido oponer para la conquista. Por eso se llama tiempos de conquista para los hijos de Dios. Amén, pastor. Entonces hemos terminado este maravilloso tema. Esperamos sus testimonios, sus comentarios. Ahí aparece en pantalla nuestro correo, el número de teléfono donde nos pueden llamar para cualquier inquietud. Así que les esperamos la próxima semana con una nueva reflexión, una nueva enseñanza de la palabra para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Y no se les olvide que, pastor, darnos un me gusta. Y suscríbete. En el nombre de Jesús. Bendiciones. La paz del Altísimo. Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza bíblica de hoy. La próxima semana una nueva enseñanza de bendición. No olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Da like a nuestros videos. Dios te bendiga siempre.